Bueno, y en Santa Fe Directo seguimos hablando del tema. Barbie, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, y esta semana en Santa Fe se conocieron algunas cuestiones preocupantes, ¿no? Así es. Bueno, estuvimos viendo que hay un tema que explotó, digamos, esta semana, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con algunos estudiantes de las escuelas secundarias de la Universidad Nacional del Litoral, la Escuela Industrial Superior y la Escuela Secundaria de la UNL, que había chicos que habían hecho una carpeta que compartían en Google Drive, digamos, una carpeta virtual, una carpeta digital. Una nube pública, Una nube pública que se puede compartir, y ahí tenían fotos de sus compañeras que las usaban para sexualizarse. Había fotos, digamos, que les sacaban cuando a ellas no se daban cuenta dentro del aula o dentro de la institución, o que les robaban desde sus redes sociales, porque las chicas a lo mejor no tenían de amigos al resto de los varones que miraban esa carpeta que estaba ahí, o otro tipo de fotos también. La cuestión es que las chicas se enteraron y por suerte pudieron defenderse, supieron cómo organizarse, supieron cómo recurrir a las autoridades, confiaron en sus autoridades y pudieron exponer este tema y denunciar a sus compañeros y tratar de buscar una solución a esta problemática que ya viene, digamos, si esto bien ocurrió en el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral, hay que reconocer que la escuela secundaria de la UNL, que fueron las chicas que primero se organizaron y denunciaron, tiene educación sexual integral. Y esto no es casualidad que las chicas se hayan podido empoderar de esta manera para poder recurrir a la ayuda de los adultos responsables. Entonces, eso hay que reconocerlo, por un lado, eso por un lado. Y por otro lado, esto es algo que viene sucediendo ya desde que existen las redes sociales. No es nuevo. Esto, digamos, lo que descubrieron es porque hay casi 1000 fotos en esa carpeta de distintas chicas de distintas secundarias de la ciudad. Entonces, bueno, llama la atención por su masividad, pero esto es algo que viene recorriendo ya, esta metodología de exponer a sus compañeras, de exponer a sus amigas, a sus novias, frente a lo que es el ámbito digital. Hay muchos casos que se han dado. Bueno, vamos a charlar del tema, ¿te parece? Entonces, bueno, la idea es hablar justamente de la importancia de la educación sexual integral, no solamente para poder abordar estos temas, para poder hablar del uso de la tecnología, como de la imagen como una extensión de lo que es la identidad del cuerpo, sino también como una herramienta para empoderarse. Bueno, ahí vamos a ver algunas imágenes que tienen que ver cómo las chicas se defendieron también en las escuelas. Son carteles que pegaron en toda la escuela. Está con nosotras Natalia Ganín, es sexóloga, psicóloga. ¿Cómo andás? Y Marcelo Bravo, comunicador social, colega. Sí. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias. Justamente hablando de esto, ¿cómo se trabaja con la educación sexual integral cuando hablamos de la imagen en las redes sociales? Sí, sobre todo acá lo que hay que poner o primero destacar es la cuestión de la vulneración de derechos que ocurrió en términos de la masividad, o esto que vos contabas del armado de la carpeta sin que las chicas sepan de que esas fotos estaban en ese lugar. Entonces ahí lo que hay primero es una vulneración de derechos y sobre eso es lo que principalmente trabajamos en términos de poder identificar. La ESI permite poder repensar o poder generar contenidos e información que estén marcada en cuestiones de derechos. Entonces, como vos decías, en esa escuela están trabajando desde la perspectiva de la ESI o la transversalidad de la ESI en todos los contenidos, y por eso se pudieron identificar los chicos y las chicas de que al encontrar esa carpeta lo que había ahí era una vulneración de derechos que no podían dejar pasar, y que por eso necesitaban organizarse, plantear el tema en la institución, poder hacer estos carteles y demás a modo de visibilización de la problemática, y sobre todo pedir acompañamiento de las autoridades a la hora de ver cuáles son las medidas para tomar en términos institucionales, ¿no? En términos de poder pensar cómo la institución lo retrabaja hacia el resto de los chicos, las chicas, esta situación, y que no se vuelva a repetir, o que también se tome conciencia de que lo que se estaba haciendo ahí era vulnerar derechos de personas que no habían dado el consentimiento para que se suba esa foto. Claro. Natalia. Una de las perspectivas fundamentales de la ESI, que coincidiendo con esto que dice Marcelo, es la perspectiva de derechos, ¿no? Esto de poder pensar que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, plenos sujetos de derechos, y una de las
funciones más importantes esto de poder empoderar a niños, niñas y adolescentes que conozcan los derechos que tenemos, derechos sexuales y reproductivos, los derechos humanos, esto de, bueno, a la propia imagen, qué pasa con las imágenes de mi propio cuerpo, hasta qué punto yo soy dueña o dueño de estas imágenes. También, eso por un lado que es fundamental, ¿no? Porque hasta hace poco tiempo parecía como que niños, niñas, adolescentes, e incluso ahora lo seguimos escuchando, esto de que, bueno, yo voy a poder decidir qué es lo mejor para mis hijos y mis hijas. Bueno, ¿y qué pasa con lo que a ellos les pasa, con lo que ellos sienten, con lo que ellos creen que necesitan, su afectividad, sus emociones? Estamos atentas y atentos a escuchar lo que estos niños, estas niñas y adolescentes necesitan, quieren, sienten, piensan, esto de que tienen una voz, que lo puedan decir. Yo, por eso esto que pasó en estas escuelas está buenísimo y espero que tenga un efecto multiplicador en otros espacios para esto de que escuchar lo que está pasando y lo que sienten. Muchas veces pasa que, bueno, se escucha que exagerado, no fue para tanto, ¿no? Esto de bajar un poco, no estar atento a lo que les pasa. Y acá ellas pudieron unirse, fortalecerse, conocer sus derechos, hacerlos escuchar, que me parece que está buenísimo porque a partir de ahí se pueden hacer un montón de cambios más. Esto de, bueno, la imagen, estamos en una época de la imagen, es difícil, a veces los contornos son difíciles, ¿no? Hasta dónde puedo y hasta dónde no. Exacto, ¿no? Pero bueno, esto de poder decirlo, que alguien me escuche y que haga algo, porque no, o sea, son sujetos de derecho, pero siguen siendo niños, niñas, adolescentes. Necesitan que las personas adultas actuemos con responsabilidad, actuemos con criterio, hagamos uso de estas de este poder o esta autoridad que tenemos y tomemos cartas en el asunto. No podemos quedarnos en esta pasividad de decir, bueno, la imagen, ahora no podemos hacer nada. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, desde lo discursivo, desde lo pragmático, incluso desde las construcciones en la escuela, ¿no? Poder tener conversaciones con estos niños, estas niñas, estos adolescentes, en hablar de la importancia de la imagen, las fotos. Vos decías, bueno, las fotos que algunas chicas subieron a las redes sociales, ¿cuánto piensa una antes de subir una imagen? ¿No? Eso por un lado, y por otro lado, entender también, digamos, si yo tengo mi cuenta privada, tampoco corresponde del lugar del otro. Y esto es algo que me marcaron mucho porque yo hablé con varios estudiantes del centro de estudiantes de ambas escuelas, y hablé con varios padres también y con los directivos, y todos planteaban el concepto de consentimiento, como para reforzar ese concepto. Y me gustaría que hablemos de eso, digamos, ¿qué es lo que tenemos que saber cuando se dice la palabra consentimiento? Estar de acuerdo, querer, entender, saber que estamos hablando de lo mismo. En la sexualidad el consentimiento es algo como muy importante porque una de las principales funciones, podemos decir, de la sexualidad es el placer. Y para que haya placer tiene que haber consentimiento, esto de pleno consentimiento, estar de acuerdo de lo que estamos hablando, de lo que vamos a hacer, a qué nos referimos, esto de poder poner en palabras. La educación sexual integral también trabaja mucho en alfabetizar en emociones. Poder esto de hablar y ponernos en contacto con lo que sentimos, ¿no? Esto de cómo voy a estar en consentimiento en algo que ni siquiera me doy tiempo para pensarlo, para tener un momento para charlarlo, para ponernos en contacto, para comunicarnos, tener en cuenta a la otra persona. Otro de los aspectos fundamentales de la ESI es el respeto a la diversidad. Esto de, bueno, sé que somos diferentes, podemos pensar cosas diferentes, pero tenemos que poder estar en contacto, escucharnos, conectarnos, conocernos, saber que las dos personas tenemos derechos, y eso es muy importante. No, esto de poder estar en sintonía y escucharnos, escucharme a mí misma y escuchar lo que le pasa a la otra persona. Sí, no, también lo otro, también para destacar en esto que plantea Nati, es la cuestión de generar esos espacios de escucha, ¿no? También, no solamente generar las cuestiones o trabajar sobre el consentimiento, pero sí también dentro, no solamente de las instituciones escolares, sino también dentro de las familias y demás, poder generar esos espacios de escucha o con amigas también, ¿no? Encontrarse y saber qué es lo que le está pasando a mi amigo, a mi amiga, a mi compañera, en términos de ver de qué manera yo puedo acompañar su proceso, puedo ayudar y demás. Y para eso también es fundamental el tema de la información. Si nosotros no generamos
las condiciones dentro de las escuelas de generar información científicamente comprobada, que esté validada por leyes que nos acompañen y demás que puedan trabajar, el espacio le vamos a ir dando contenido, ¿sí? Hay escuelas que están trabajando, bueno, foros de mujeres, consejos de convivencias escolares, espacios que se generan para que las problemáticas que les atraviesan estén puestas y se puedan reflexionar sobre esas situaciones para que ver de qué manera transitamos esos espacios que son los que más habitamos cotidianamente en nuestras juventudes. Vos sabés que a mí me tocó la experiencia hace algunos años con un par de colegas que se dedican a seguridad informática, de poder ir a algunas escuelas a dar charlas sobre otras problemáticas, sobre bullying, sobre grooming, sobre sexting, para explicarle a los chicos, para contarles cuáles son a lo mejor los riesgos de esto de que estamos hablando, ¿no? De subir una foto sin pensar, o de a lo mejor teniendo una pareja que vos no sabés. Sí, o las condiciones de privacidad de la red también. Compartir imágenes, compartir cosas que después no sabés si esa cadena se corta ahí o si sigue, ¿no? Y digo, y la sensación en general, digo, así como de esos temas se habla poco, que de esto también se habla poco. Cuesta abrir el juego en las escuelas, ¿no? Respecto de un montón de charlas, ¿no? Sí, cuesta abrir el juego. Otra cosa que me quedé pensando también es con esto que vos decís, lo que decía Marcelo, el poder, ¿no? No olvidarnos esto del poder, cómo circula el poder y cómo se construye el poder. Eso también es muy interesante de poder pensarlo. Pero bueno, esto que decías, cuesta mucho poder por ahí poner esto en palabras, ¿no? También como a personas adultas nos cuesta poder poner esto en palabras, incluso a uno... Yo creo que nadie tiene nadie tiene en claro, digamos, cuál es la fórmula. No, pero por eso, esto es una construcción colectiva y eso es la invitación, a pensarlo, porque la verdad que estas chicas y estos chicos tienen un montón de cosas para decirnos a nosotros también, pero bueno, la invitación es abrir el juego a la construcción colectiva, poder pensar esto que circule el poder. El poder sabemos que es algo muy fuerte y que puede generar cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Entonces esto que circule, la construcción colectiva, esto de las normas de convivencia, cómo se construyen, son arbitrarias, se construyen en colaboración de los y las adolescentes. No, a veces cuando están impuestos desde arriba, esto de quebrar la norma es hasta algo esperable y evolutivo de un adolescente. Claro. Cuando la construcción es colectiva, podemos tener otra adherencia y otra pertenencia y otra idea de lo que está pasando. Entonces, la invitación es, como decís, abrir el juego, a poner en palabras un montón de cosas que no se ponen en palabras nunca, que no se dicen, que se dan como sobreentendidas y bueno, ahí aparecen muchos malentendidos, muchas dificultades. Sí, aunque se piensa que se habla en un ámbito familiar, en la casa, y que no se habla. Y tener también la posibilidad de poder decir un no sé, en términos de poder decir no sé y seguir construyendo colectivamente o buscar la información y poder construir el espacio en términos de que lo que se habita conjuntamente. Pero bueno, esto que vos decías, la cuestión de que los estudiantes están atravesados ahora por Ni Una Menos, un montón de movilizaciones y demás, y están necesitados en términos de poder generar esos espacios y poder transformar también el espacio de la escuela, porque es el espacio que los contiene cotidianamente. Entonces, por eso también es que se empieza a ver de manera crítica eso que cotidianamente se construyó, o que decía Nati, en términos de quién puso las normas, ¿no? Las construimos o son normas de hace 20 años y que no contienen o que no responden al tiempo actual, ¿no? Sí, también. Y por último, hoy el agitazo. A las 10 de la mañana arranca, ¿no? ¿Pueden contar eso para la convocatoria? Sí, lo que se está haciendo es un agitazo que lo organiza el Frente por la ESI de Santa Fe. Nosotros somos parte como trabajadores del equipo ESI de la provincia, pero también están estudiantes organizados del movimiento de estudiantes secundarios, docentes de los distintos niveles, organizaciones sociales que también acompañan el proceso, y bueno, están ante la posibilidad de tratamiento de la ley en el Senado de la provincia de Santa Fe. Lo que se está tratando de hacer es una jornada de visibilización y de por qué es importante la ESI en términos de sostener la perspectiva de género, derechos humanos y diversidades. Natalia, Marcelo, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí.
En tiempo